Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy, como les adelantaba al inicio, traemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, con los ojos como platos y con una emoción difícil de contener. Algo que cuando lo escuchamos por primera vez nos hizo detener todo, mirar a nuestro alrededor y decir con una mezcla de asombro y euforia: no puede ser, esto es increíble. Y créanme, cuando les cuente de qué se trata, van a entender perfectamente por qué esa reacción inicial, esa incredulidad que se transformó rápidamente en pura fascinación. Porque estamos hablando de dos de los nombres más grandes, dos pilares indiscutibles del entretenimiento turco, dos estrellas que han sabido conquistar corazones no solo en su país, sino a nivel internacional, y cuyo futuro, o mejor dicho, cuyo próximo futuro, acaba de dar un giro totalmente inesperado y emocionante. Así que prepárense, pónganse cómodos, acomódense en sus sillones, porque hoy vamos a desgranar, a analizar y a celebrar la impactante noticia que involucra a Asterisco Kandyaman y Demet Özdemir, una noticia que ha sorprendido a propios y extraños, que ha puesto a las redes sociales a arder, y que sin lugar a dudas, va a dar muchísimo de qué hablar en los próximos meses. Si aún no están suscritos a nuestro canal, si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha olvidado darle clic, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribir que ven por ahí abajo y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, de nuestros análisis y de las primicias que traemos para ustedes. ¿No querrán quedarse fuera de todo esto? Pues bien, como les decía, la noticia ha caído como una bomba, pero no una bomba que cause destrucción, sino una bomba de las buenas, una de esas que encienden la chispa de la alegría, de la esperanza y sobre todo, de una expectación desbordante. La fecha clave que ha resonado en todos los medios y entre todos los fans es el asterisco 27 de enero de 2026. Si han oído bien, y créanme aunque pueda parecer un poco lejano, ese día no está tan lejos como podríamos pensar. Es la fecha que se ha anunciado, y esto es lo que tiene a todos en vilo, a todos expectantes, a todos soñando despiertos, que Asterisco Kandyaman y Demet Özdemir, a quienes recordamos con tanto cariño, con tanta nostalgia por su química eléctrica, por esa conexión que nos hizo suspirar a millones, en la inolvidable serie Erkenzikuş, van a unirse de nuevo en un proyecto. Sí, han oído bien. Lo han captado perfectamente. Los protagonistas de una de las historias de amor más queridas, más comentadas y más seguidas de la televisión turca, quienes nos hicieron vibrar, soñar despiertos, y sentir que su amor traspasaba la pantalla, están a punto de revivir esa magia, esa complicidad, esa conexión, pero esta vez en la gran pantalla. En el cine. Imagínense la magnitud de esto. Kandyaman, con su carisma arrollador, su presencia magnética y su creciente proyección internacional, que lo ha llevado a explorar mercados como el italiano y a tener miradas puestas en Hollywood. Y Demet Özdemir, una actriz increíblemente talentosa, carismática y versátil, que ha seguido cosechando éxitos y dejando su huella imborrable en la industria. Verlos juntos de nuevo ya era un sueño para muchísimos fans, una esperanza que mantenían viva a pesar del tiempo. Pero que ese reencuentro ocurra en una película, con la posibilidad de un presupuesto cinematográfico, con la calidad técnica de una producción de cine, y sobre todo, con la oportunidad de explorar sus personajes y su relación de una manera más profunda, más compleja y con una narrativa diferente, es algo que ha desatado, sin duda alguna, una ola de entusiasmo, de alegría y de intensa especulación. Lo más intrigante de todo este asunto, lo que aviva aún más la llama de la curiosidad y el interés, es que por ahora, los detalles específicos del proyecto son escasos. La información ha sido limitada, fragmentada. Sabemos que la noticia se filtró como suele pasar en este apasionante mundo del entretenimiento, donde las sorpresas y los rumores son el pan de cada día. Y que los representantes de ambos actores, al ser consultados, han sido bastante cautelosos. Han confirmado que existen conversaciones en marcha, que el interés es mutuo, que la posibilidad está sobre la mesa, pero sin dar nombres de directores, de guionistas, ni siquiera del género de la película. Este hermetismo, esta cautela, solo sirve para alimentar aún más nuestra imaginación. ¿Será una comedia romántica que nos transporte de vuelta a la dulzura y el humor de los viejos tiempos de Erkenzikuş? ¿Volveremos a ver esa química juguetona, esos diálogos ingeniosos, esa tensión romántica que nos tenía al borde del asiento? O quizás, y esta es una posibilidad que nos emociona enormemente, se atre. Verán con algo más audaz,
algo más dramático, explorando facetas de su actuación que aún no conocemos a fondo. La posibilidad de verlos interpretar personajes completamente nuevos, de explorar registros actorales distintos, de mostrarnos una profundidad emocional y una madurez artística que han ido cultivando por separado, es sin duda algo que nos pone la piel de gallina solo de pensarlo. Piensen por un momento en el impacto que tuvo Erkenzicus a nivel mundial. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en ídolos para millones de personas. Su química era tan palpable, tan real, tan envolvente, que parecía que su amor traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Cada capítulo era esperado con una ansia casi desesperada, y las redes sociales ardían con cada aparición conjunta, con cada mirada, con cada gesto. Ahora a imaginar esa misma chispa, esa misma conexión, pero en formato de largometraje, con la calidad cinematográfica, con una narrativa más condensada y potencialmente con una historia más madura y elaborada. Es algo que nos llena de una expectativa indescriptible. Además, y esto es crucial, ambos actores han tenido carreras muy interesantes y exitosas desde que compartieron pantalla en Erkenzicus. Can Yaman ha sabido diversificar su carrera, participando en producciones italianas de gran éxito, lanzando su propia línea de fragancias y manteniendo siempre un ojo puesto en las oportunidades internacionales, con rumores persistentes sobre su posible incursión en proyectos de Hollywood. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos rotundos en Turquía con series muy populares que la han consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas, demostrando una versatilidad impresionante en cada uno de sus papeles. Esta madurez actoral, combinada con la experiencia y el crecimiento que han adquirido por separado en sus respectivas trayectorias, podría dar como resultado una película realmente espectacular, una obra que marque un antes y un después. Imaginen la potencia que tendrán en pantalla, con todo lo que han aprendido, con todo lo que han crecido como artistas. La fecha de estreno, el 27 de enero de 2026, también nos da un poco de perspectiva. Aún hay tiempo para que el proyecto se desarrolle completamente, para que el guión sea escrito y pulido, para que se seleccionen los demás miembros del elenco, para que se planifique toda la logística de la producción. Y eso significa, queridas amigas y amigos, que la expectativa solo irá creciendo, alimentándose de cada pequeño detalle que pueda surgir. Los fans, que son una fuerza increíble en este universo, ya están creando sus propias teorías, imaginando posibles tramas, sugiriendo títulos para la película e incluso visualizando el tipo de personajes que podrían interpretar. Es fascinante ver cómo una noticia así puede desatar tanta creatividad, tanta pasión y tanta energía en la comunidad de seguidores. Y ahora hablemos un poco más de ese factor que muchos consideran el alma de una buena película romántica o de una historia de amor, la asterisco química. En el cine y especialmente en el género romántico, la conexión entre los protagonistas es fundamental, es el eje central sobre el que gira toda la narrativa. Can Yaman y Demet Özdemir demostraron tenerla de sobra. Había una naturalidad, una complicidad innata, una forma de mirarse y de interactuar que era simplemente hipnotizante, que cautivaba a la audiencia. Si logran replicar esa magia, si logran recrear esa chispa, o incluso superarla, en una película, estamos ante un potencial éxito de taquilla, un fenómeno cinematográfico, tanto en Turquía como en el panorama internacional. La industria del cine turco, como muchos de ustedes sabrán, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Ha ganado un reconocimiento global merecido por sus producciones de alta calidad, por sus historias conmovedoras y por su talento actoral. Una película protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, dos de sus estrellas más brillantes y reconocidas internacionalmente, podría ser la punta de lanza definitiva para seguir consolidando esa presencia en el mercado internacional, llegando a audiencias que quizás aún no están tan familiarizadas con el cine turco. Es una oportunidad de oro para ambos actores, sin duda alguna, pero también para la industria en general, para mostrar su potencial y su alcance. Por supuesto, hay quienes se preguntan si esta unión será un guiño directo a los fans de Erkenzicus, una especie de regalo anticipado, un dulce recuerdo para aquellos que guardan la serie en un lugar especial en sus corazones y que han anhelado este momento. O si por el contrario buscarán distanciarse un poco de esa imagen icónica para ofrecer algo completamente nuevo, algo que sorprenda, que desafíe las expectativas. Sea cual sea la estrategia, la verdad es que la expectación es máxima, y la emoción está a flor de piel. En mi opinión personal, y sé que muchos de ustedes compartirán este sentir, creo que lo más emocionante de todo es la asterisco posibilidad de verlos explorar personajes diferentes a los que interpretaron en la serie.
Sanem y Can eran jóvenes, llenos de ideales, descubriendo el amor, sus propias vidas, sus carreras. Ahora, con la experiencia que ambos han acumulado, con la madurez que han ganado como artistas y como personas, podrían dar vida a personajes más complejos, más adultos, con conflictos y desafíos más profundos. Imaginar a Can Yaman interpretando a un personaje con un lado oscuro, con matices intrigantes, o a Demet Özdemir en un papel que requiera una gran profundidad emocional, una vulnerabilidad conmovedora o una fortaleza inquebrantable, sería fascinante. Sería una oportunidad para que brillen aún más, para que demuestren la amplitud de su talento. La noticia también ha generado un debate interesante en las redes sociales sobre la dinámica de las parejas de la pantalla. A veces, cuando dos actores tienen una química tan fuerte en una serie, los fans esperan, casi desean, que esa relación se traslade a la vida real. Si bien Can y Demet mantuvieron una relación en el pasado, ahora, como profesionales reuniéndose para un proyecto cinematográfico, la dinámica será, lógicamente, diferente. Será interesante ver cómo manejan esa expectativa del público, cómo se enfocan en crear una nueva historia juntos en la pantalla, y cómo esa experiencia previa, en lugar de ser una carga, se convierte en una ventaja para construir personajes y relaciones creíbles y conmovedoras. Además, no podemos dejar de lado el poder de las plataformas de streaming. Es muy probable, casi una certeza, que esta película tenga una distribución global a través de alguna de las principales plataformas de streaming. Esto amplificaría aún más su alcance, permitiendo que millones de personas en todo el mundo la vean simultáneamente. Imaginen poder ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, en una historia cautivadora, desde la comodidad de su hogar, sin importar dónde vivan, sin barreras geográficas. El acceso a este tipo de producciones internacionales es cada vez mayor, y esta película tiene todos los ingredientes para ser un éxito masivo en ese sentido, un evento cinematográfico global. Por supuesto, como en cualquier proyecto de esta magnitud, siempre existe la posibilidad de que las cosas cambien, de que surjan imprevistos. Los proyectos en el mundo del cine y la televisión son delicados, son un entramado complejo de decisiones, de financiación, de agendas. Y hasta que las cámaras no estén rodando y la película no esté en postproducción, nada está 100% asegurado. Sin embargo, el hecho de que la noticia haya sido confirmada, aunque sea de forma cautelosa, por los representantes de ambos, le da un peso considerable. Estamos hablando de dos estrellas de gran calibre, de dos nombres que mueven masas, y un proyecto de esta magnitud no se anuncia a la ligera, no se juega con la ilusión de tantos seguidores sin una base sólida. Estamos viviendo en una época donde la nostalgia juega un papel importante en nuestras decisiones de consumo cultural. La oportunidad de revivir la magia de una pareja tan querida, de una historia que marcó a tantos, en un formato diferente, es algo que apela directamente a esa nostalgia, a esos buenos recuerdos. Los fans de Erkenzicus han esperado este momento, han soñado con él, y parece que su espera, que su paciencia, será recompensada de una manera espectacular. Hasta ahora, lo que tenemos es una promesa, una chispa de lo que podría ser. Una película que une a dos talentos indiscutibles, con una química probada y un público ávido por verlos brillar de nuevo. El 27 de enero de 2026, aunque parezca lejano, será un día que muchos marcarán en sus calendarios, un día de celebración. La anticipación es la palabra clave y la expectativa, como hemos dicho, es monumental. En resumen, la impactante noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y que ha llenado de alegría a millones de fans es que Can Yaman y Demet Özdemir, los inolvidables protagonistas de Erkenzicus, unirán fuerzas nuevamente, pero esta vez en el cine. Un proyecto cinematográfico que promete revivir la magia que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, explorando nuevas facetas y llevando su talento a la gran pantalla. Los detalles son escasos, la intriga es grande, pero la expectativa es monumental, y la fecha marcada en el calendario es el 27 de enero de 2026. La incertidumbre sobre el género y la trama solo aumenta el misterio, y los fans ya están soñando despiertos con lo que esta colaboración podría traer. Y hasta aquí llegamos con esta noticia que sinceramente nos ha emocionado muchísimo, nos ha hecho soñar y nos ha llenado de una energía positiva que queremos compartir con ustedes. Esperamos que a ustedes también les haya parecido fascinante, que les haya mantenido al borde del asiento, y que al igual que nosotros estén contándolo. Ese días para saber más sobre este prometedor proyecto. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. Quiero escuchar qué piensan ustedes.
¿Qué tipo de película les gustaría ver protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué género creen que les sentaría mejor? ¿Les gustaría que retomen su estilo en Erkencicus o prefieren algo completamente diferente? Dejen todos sus comentarios, sus teorías, sus deseos aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, nos encanta debatir con ustedes y saber qué es lo que más les ilusiona. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido enganchados y les ha transmitido la misma emoción que a nosotros, no olviden dejar un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido, a seguir investigando y a seguir compartiendo las noticias que más les interesan. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que se enteren de esta increíble noticia y puedan compartir nuestra emoción. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Prometemos seguir trayéndoles las noticias más frescas, los análisis más profundos y el contenido más exclusivo. Gracias de corazón por acompañarnos en cada vídeo, por su apoyo incondicional, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Y a esperar con emoción el 2026.